El día de hoy, aquí en la ciudad de Saltillo, Coahuila, tenemos el gusto de iniciar con el primer foro en todo el país de presentación de los trabajos de distritación electoral 2021-2023, con los cuales quedará redefinida la geografía política a nivel federal y en cada una de las 32 entidades federativas que componen la República Mexicana. Así que muchas gracias por acudir a esta convocatoria del Instituto Nacional Electoral. La distritación electoral es un trabajo eminentemente técnico y neutral que realiza el INE en cumplimiento del artículo 53 constitucional, el cual indica que la demarcación territorial de los 300 distritos electorales uninominales será la que resulte de dividir la población total del país entre los distritos señalados. La distribución de los distritos electorales uninominales entre las entidades federativas se hará teniendo en cuenta el último censo general de población, sin que en ningún caso la representación de una entidad federativa pueda ser menor de 2 diputaciones de mayoría relativa. El hecho de que se mandate a seguir el censo y no el padrón electoral hace sentido. Si bien la elección recae en ciudadanos mayores de edad, los que forman parte del padrón electoral y del listado nominal, la representación del Poder Legislativo es de toda la población, de los habitantes. Como es sabido, en México el censo de población y vivienda se realiza al iniciar cada década y está en manos de un organismo especializado, constitucionalmente autónomo, el INEGI, como lo conocemos todos. Así que en 2020 fue un año de censo de población y venturosamente, a pesar de la pandemia COVID-19, el INEGI mostró una vez más su profesionalismo y compromiso de servicio y realizó con toda pulcritud su trabajo de conteo total de la población que vive en el país, en cada estado y en cada municipio, y unos meses después hizo públicos los resultados. El censo 2020 es así el insumo clave para la distritación tanto en el plano federal como al interior de cada entidad federativa. El censo arrojó que en México vivimos 126.014.024 personas, cifra que debe dividirse entre los 300 distritos uninominales federales para ver cuántos distritos le corresponden a cada entidad. Así, el promedio de habitantes por distrito electoral será la división de los 126 millones entre los 300 distritos, lo que da 420,000 personas. El paso que sigue para calcular el número de distritos por entidad federativa es dividir la población de cada estado por esos 420,000. En el caso de Coahuila, que hoy nos recibe, la población del censo de 2020 ascendió a 3.146.771 habitantes. Al dividir ese número entre el promedio de habitantes por distrito en el país, 420,000, arroja un resultado de 7.49. Esto es, le corresponden de entrada 7 distritos y tiene una fracción de 0.49. Permítanme señalar que como es normal que la división de la población de los estados entre 420,000 habitantes por distrito no arroje números enteros, habrá entidades con fracciones. Siendo así, en todo el país, la división de las poblaciones de las 32 entidades entre 420,000 da 282 distritos a partes enteras y hay entonces 18 distritos más para llegar al total de 300 que han de asignarse con el criterio de resto mayor, es decir, los 18 estados que tengan la fracción entre 0 y 1 más alta después de que se les asignan los distritos a parte entera, recibirán un distrito más. Como decía, Coahuila tiene 7 distritos por parte entera y le sobra una fracción de 0.49. Es de los 18 estados que tienen un resto mayor más alto y por tanto le toca un distrito electoral federal más para llegar a 8. Siendo así, en las elecciones a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de 2024, 2027 y 2030, Coahuila va a tener 8 distritos electorales federales e igual número de diputados federales de mayoría relativa. Después de 2030, pues ya veremos porque habrá un nuevo censo y habrá que hacer la redistritación antes de las elecciones de 2033.
Coahuila, así, frente a las elecciones de 2018 y 2021, que se hicieron con la distritación hasta hoy vigente y que se desprendió del censo de población de 2010, va a tener un distrito más y, consecuentemente, una diputación federal más. La población de Coahuila en 2010 era de 2.748.391 habitantes, que representaban el 2.45% del total nacional. 10 años después, Coahuila tiene 3.146.771 residentes, el 2.50% de la población de todo México, lo que implica que en 10 años, esta entidad tuvo un crecimiento poblacional de 398,000 personas, prácticamente equivalentes a los 420,000 que en promedio debe tener cada distrito. Es decir, si la población de Coahuila creció en casi 400,000 personas, es natural que obtenga un distrito electoral más. Aquí quiero ser muy claro y atajar los dichos de quienes señalan que el INE da y quita distritos electorales a las entidades federativas según las preferencias políticas de los votantes. Es falso. Como se puede demostrar, toda entidad que respecto al censo de 2010 tiene un distrito más o menos a partir del censo de 2020, lo hace en función de su población, no de las preferencias de sus electores. Es el número de habitantes lo que arroja el número de distritos, no las adhesiones políticas. Al INE no le interesa cómo vota la gente, si por la opción A, B, C o D. Nosotros hemos visto pasar delante de nosotros una y otra alternancia y siempre organizamos elecciones para que la ciudadanía vote en secreto y libertad, así que no tenemos compromiso con partido político alguno o con el gobierno en turno. Lo que nos interesa sí es que la gente tenga garantizado su derecho al voto y a la representación. Y el derecho a una representación igualitaria pasa por tener distritos del mismo tamaño en cuanto a su población. Por eso cada 10 años, después de cada censo, debemos hacer una nueva distritación. Es un ejercicio recurrente, reiterado, una actualización de la geografía electoral para que la representación no se distorsione. Es cumplir a la letra con el artículo 53 de la Constitución. Nada más, pero nada menos. Junto a estos foros de explicación de la distritación ante autoridades y actores políticos de las entidades, también se celebrará una consulta a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas para conocer su opinión de la distritación, en particular acerca de la integración de sus municipios a determinado distrito electoral y para conocer sus preferencias de ubicación de las cabeceras distritales. Después de que les presentemos los criterios, serán los indígenas y afromexicanos quienes deliberen en plena libertad, sin la presencia del INE, y luego nos harán llegar sus opiniones. Para demostrar que la consulta a indígenas y afromexicanos se lleva a cabo conforme al protocolo aprobado por el Consejo General del INE, habrá la presencia de un órgano garante supervisando la consulta. Se trata de investigadoras e investigadores del Instituto de Geografía de la UNAM, donde también participan investigadores de los institutos de investigaciones sociales y de jurídicas de la propia Universidad Nacional.